Probable. En esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Saludamos a los visitantes. Desde aquí yo no los veo, créanme. Ya del teléfono para allá no veo nada. Pero sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Los que están por primera vez, por segunda vez, los que están regresando. Es nuestro deseo que bueno, pues se sientan a gusto. Al final del culto me gustaría conversar un poquito con ustedes. Así que no se me vayan corriendo. Y bueno, mis hermanos, sin más demora, le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, que es el libro que estamos predicando, preparándonos para nuestra campaña evangelística. Saludamos también a aquellos que nos están siguiendo a través del internet. A cada uno de ellos le pedimos que comparta este mensaje, que lo deje saber a otros, que deje su comentario, le dé me gusta a los videos y también puede poner en el chat sus peticiones de oración para nosotros en nuestra devoción privada estar intercediendo por ustedes. Cada viernes, recordamos, a las 6:30 de la tarde, a las 7 de la tarde estamos teniendo nuestro tiempo de oración. Bien, libro de los Hechos, capítulo 1, y hoy predicamos los versículos del 9 al 14. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Gracias, Jaime. Me has devuelto la vista. Oye, ahora sí. Bienvenidos todos, Ya lo veo en HD. O en 4K. Ya vamos por el 5. Mire cómo estamos. Yo sigo atrás. Bien, Hechos capítulo 1, verso de el 9 al 14. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, Los visitantes, me gustaría saludarles al final de manera personal. Hechos 1 del 9 al 14. ¿Están todos ahí conmigo? Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto de donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos dirija en su exposición. Háblanos, porque queremos escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, para poder comprender en su totalidad esta porción de la Biblia, es necesario que nosotros hagamos una reconstrucción completa de todo lo acontecido entre la resurrección de Jesucristo y el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, a fin de tener todos los detalles y todos los elementos. Para hacer tal cosa tenemos que leer los 4 evangelios y el libro de Hechos. Y es interesante que solo 2 de los evangelios hablan sobre estos acontecimientos, la primera parte de Hechos, y algunos que otros pasajes en el resto de las epístolas hacen mención de ello. Pero cuando los tomamos todos y los unimos y los ponemos en comparación, en armonía, que es como se llama esto, podemos ver la siguiente historia. Y es que posterior a su resurrección, por 40 días, Jesús se le apareció a sus apóstoles hablando acerca del reino de Dios, y antes de apartarse de ello, los conduce fuera de la ciudad hasta cerca de la ciudad de Betania, en el monte que se llama del Olivar, tal y como él le había ordenado previamente. Y estando en este lugar les da una serie de instrucciones con respecto al reino de Dios, la espera del Espíritu Santo y todo lo relacionado con el poder de y la gran comisión.
alzando sus manos, luego Jesús bendice a los apóstoles, al mismo tiempo que es separado de ellos, siendo llevado al cielo y recibido allá en la gloria. Por invitación de Dios el Padre, Jesús se sienta en su trono a la diestra de éste, en cumplimiento de la escritura profética anunciada desde los Salmos, predicada por Jesús mismo y confirmada y creída como doctrina por la iglesia primitiva. Pues en un sinnúmero de pasajes encontramos que la Biblia dice que después de su partida se sentó a la diestra del Padre. Los relatos bíblicos dicen que mientras Jesús es llevado al cielo, sus discípulos con los ojos puestos de manera fija contemplan este evento hasta el momento exacto en que desaparece de su presencia al ser envueltos en una nube. Durante la ascensión, mientras miraban al cielo, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, con un mensaje en el cual primero les pregunta de una razón para estar mirando fijamente al cielo, y luego les revela la promesa donde se les declara que de la misma manera que Jesús ha sido llevado y se ha ido, así va a venir de nuevo, va a regresar. Y en algún momento, en la etapa final de la ascensión y posterior al mensaje de los varones, o tras haber presenciado todo esto, los discípulos tuvieron un acto de adoración a Jesús y luego regresan a Jerusalén. Tanto los evangelios como el libro de los Hechos relatan de manera muy breve lo ocurrido con los apóstoles tras la ascensión de Jesús y antes del advenimiento del Espíritu Santo. Después de la ascensión y la adoración a Jesús, resulta que los apóstoles regresan a Jerusalén. Lo hacen con gran gozo y una vez allí, en tanto y en cuanto esperan el advenimiento del Espíritu, están siempre en el templo, alabando, orando, intercediendo, dice la Biblia, y que el Señor hacía muchos milagros y señales a través de ellos. Es probable que durante este tiempo también estuvieran trabajando en asentar las bases disciplinarias, administrativas, ministeriales y de orden para la iglesia, pues después vemos a Pedro tomando la iniciativa de escudriñar la Escritura y buscar un sustituto para Judas Iscariote, y vemos a la iglesia tomando decisión en una sesión deliberativa de la cual vamos a predicar la semana que viene. El Evangelio de Marcos nos dice también que los discípulos, después de la ascensión de Jesús, salieron y predicaron por todas partes. Narra cómo la mano del Señor colaboraba con ellos y cómo lo que ellos hacían era confirmado por Dios con señales y milagros para autenticar la palabra. Y todo esto es el contexto de las cosas ocurridas entre la resurrección y el advenimiento del Espíritu Santo. Ahora, al pensar en estos pasajes de la Biblia y reflexionar en cada uno de ellos, meditar en ellos, hay una pregunta que en lo personal a mí me inquieta mucho. ¿Con qué actitud enfrentaron los apóstoles y todos los creyentes la espera del bautismo con el Espíritu Santo y a posteriori la misión que tenían por delante? ¿Qué actitudes les caracterizó? Y esto debe de hacernos pensar, porque nosotros también, aunque ya tenemos al Espíritu Santo, lo cierto es que tenemos una misión por delante. Una misión que ejecutar en nombre de Dios, con la misma autoridad de Dios y con el mismo poder del mismo Espíritu Santo. Una misión que también está encaminada en atender a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país y hasta lo último de la tierra. Pero ¿con qué actitud hemos de enfrentar la misión? Porque, amados hermanos, el cristianismo está lleno de actitudes. El cristianismo no es una religión como las paganas, donde el creyente vive desconectado de un concepto de santidad y de moralidad y de principios rectores para la vida misional y espiritual en su relación con su divinidad. Dios ha dicho, porque yo soy santo, ustedes sean santos. Dios ha dado directrices de qué actitudes deben de estar presentes en nuestra vida para enfrentar la misión. Y lo cierto es que los problemas del diario vivir,
las acechanzas del maligno y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida se convierten automáticamente por naturaleza en terroristas que atentan contra nuestra espiritualidad y hacen que nuestras actitudes, lejos de honrar a Jesucristo, muchas veces nos arrojan al lodo, a la ciénaga del pecado, haciendo que otros se conviertan en en piedras duras que no quieren saber del evangelio porque nosotros hemos causado sus tropiezos. Por tanto, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente en ti y en mí. Y es que hemos de enfrentar la misión que Dios nos ha dado con las actitudes propias del pueblo de Dios. Un pueblo en misión, un pueblo en campaña, de un pueblo que vive para la honra de Dios, en un pueblo que entiende que lo que está haciendo es una batalla espiritual, que lo que está haciendo es la misión de Dios, que entiende que esto es un trabajo de lo alto, que entiende que esto es un trabajo espiritual, que entiende que estamos yendo a las bocas mismas del león rugiente para arrancar de sus fauces a aquellos que casi están siendo devorados con el evangelio de Jesucristo, arrancárselo de la boca de Satanás. Por eso es que el reino es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Por eso estamos en una campaña que es una guerra espiritual. Y generalmente todo el mundo asocia guerra espiritual con echar fuera demonios y cosas como estas. Pero guerra espiritual es mucho más que eso. Cuando estamos en evangelización, estamos en guerra espiritual. Porque estamos haciéndole la contra al enemigo declarado de Dios, que es Satanás, el diablo, para ir a por aquellos a que el diablo ya tiene bajo su gobierno y su control. Y nos atrevemos a ir porque el Señor ha dicho id, y nos atrevemos a ir porque tenemos la compañía del Señor, y nos atrevemos a ir porque el Espíritu Santo está con nosotros, y nos atrevemos a ir porque sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que rompe cadenas, un Dios que transforma vidas, un Dios que hace nuevas todas las cosas y que puede hacerlas. Pero la efectividad de esta misión, en mayor o menor grado, va a ser bendecida o afectada en dependencia de la actitud con la que tú la realices. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Y hacemos bien en venir al libro de los Hechos y a los 4 evangelios, y vamos a estar yendo entre Marcos, Lucas y Hechos, para ver cuáles fueron las actitudes mientras esperaban, mientras se prepararon para ir. E identificar a estas actitudes no con el propósito de tener mayor conocimiento de cómo se comportaban los apóstoles, sino para ver cómo se comportaban ellos y poder identificar el cómo Dios quiere que tú y yo nos comportemos. Cómo Dios quiere que tú y yo llevemos estos principios bíblicos a nuestro diario vivir. Entonces, al leer los evangelios junto con Hechos y hacer una reconstrucción de toda la historia, descubriremos que ellos enfrentaron la espera del Espíritu Santo y la misión que tenían por delante, en primer lugar, con una actitud piadosa. Y es que un cristiano debe de ser piadoso, practicar la piedad, vivir la piedad. ¿Y qué es ser piadoso? Es vivir conforme a los principios, normas y prácticas propias del Evangelio, en una actitud de santidad. Veamos en qué consistía la piedad de ellos. Primero que todo, adorando a Jesús, reconociéndole a Él como Dios, Señor y Rey. Porque no hay verdadera piedad en la vida de un creyente en tanto y en cuanto éste no reconoce que su vida le pertenece a Jesucristo y que debe de honrarle en todas las cosas y que debe vivir bajo su señorío y bajo su autoridad y que la voluntad personal ante los ojos de Dios ya no cuenta. Y el hecho de que ya no cuenta no se convierte en un obstáculo para el creyente, sino en una bendición. Porque entiende que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que el consejo de Dios es superior al nuestro, que la sabiduría de Dios es mejor que la nuestra, que lo que Dios planifica, traza y quiere para ti y para mí es mejor que lo que planificamos, trazamos y queremos tú y yo. Y como sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pues entonces, a imitación de Jesús, un discípulo piadoso es aquel que le dice, no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Y hace todos los ajustes que tenga que hacer y se humilla delante de ese Dios glorioso, reconociéndole como Dios, como Señor y como Rey. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. La Biblia dice que en tanto que Jesús, siendo llevado al cielo, mientras bendecía a los apóstoles, los discípulos le adoraron. Vaya por favor conmigo a Lucas 24, sin dejar Hechos. Vamos a volver aquí. Lucas 24, al versículo 51 y 52. Y comprobará usted lo que yo le estoy diciendo. Me van a disculpar si estoy un poco torpe. Esta Biblia aún es nueva. Mi Biblia vieja me la están reparando en México. No ha llegado. Ya está en camino. Y esta es un poco más lenta que la otra. Lucas 24, 51. Dice de esta manera: aconteció que bendiciéndolos Jesús se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es lo que está pasando con Jesús. Pero yo quiero que ahora en el verso 52 usted observe lo que empieza a ocurrir en la vida de los apóstoles. Ellos, después de haberle ¿qué? O sea, que hicieron un acto de... La palabra adorar tiene su origen en la palabra griega proskuneo, que significa postrarse ante. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Que mientras Jesús estaba declarando sus últimas bendiciones, siendo llevado al cielo, ellos se postraron en tierra y probablemente pegaron hasta la frente contra el suelo. Eso es lo que significa. Y es un acto de adoración sin hablar absolutamente nada. Lo cual es un acto también de humillación. Y un acto de reconocimiento de la deidad, poder y señorío de este que les estaba bendiciendo y que les había dicho: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. No se vayan de Jerusalén, espere a que venga el Espíritu Santo. Ningún judío, como eran esta gente, fiel a su ley, se hubiera atrevido jamás a postrarse de esta manera delante de otro si no reconociera que fuera Dios. Por tanto, ¿por qué adorar a Jesús? ¿Y por qué humillarse ante Jesús? ¿Y por qué rendirle el control de nuestra vida a Jesús? Porque Jesús es Dios. Es el Señor de la misión. Es el dueño de la misión. Es el autor de la misión. Es el empoderador de la misión. Es el que va a obrar la misión en el corazón de la gente, convenciendo de juicio, de justicia y pecado a través del Espíritu Santo. Es el que está acompañando a cada creyente en la misión. Es el que va a enviar al Espíritu. Es el que va, además de todo ello, a proteger con sus ángeles y de todas maneras a los que se atreven en el nombre de Jesús, no solo a adorarle y a humillarse, sino a obedecer. Y lo hacen con una actitud de adoración. Entonces la adoración está asociada a la humillación, al reconocimiento del señorío de Cristo. La adoración entonces es mucho más que congregarse en un templo para cantar alabanzas y expresar a Dios nuestra devoción. La adoración es un estilo de vida que tiene que ocurrir todos los días, que tiene que ser parte de tu ADN y mi ADN como cristiano. La adoración está asociada a la sujeción a Dios. Mis queridos hermanos, mientras Jesús era llevado al cielo y expresaba sus bendiciones, los creyentes se postraban. Y te pregunto, ¿te postras tú delante de tu Dios? ¿Te humillas delante de tu Dios? Dice el libro de Nehemías: si mi pueblo se humillare. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las promesas de Dios para un pueblo que se humilla, para un pueblo que adora, para un pueblo que reconoce el señorío de su Dios y le entrega su misión y su causa a Dios? Él dice: yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis queridos hermanos, si tú y yo, en espera de lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia, nos humillamos ante Dios y estamos dispuestos a pagar el precio de la misión y a confiar en Él y nos entregamos a Él de todo corazón, poniendo a un lado todo lo que estorba en mi relación con Él, créame que Dios va a perdonar los pecados de Bakersfield. Dios va a sanar esta tierra de Bakersfield y va a hacer grandes cosas.
Y esto no es emocionalismo, es la realidad de lo que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra. Y Dios no es mentiroso. Porque Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para que mienta. Y si Él ha dicho que cuando un pueblo se humilla, hace estas cosas, entonces usted y yo podemos vivir con la convicción de que Él lo hará. Él lo hará porque es Dios. Por tanto, miren cuán importante es el simple humillarse y callar. Y confiar en lo que Él va a hacer. Esperar en lo que Él va a hacer. Porque ahora estos discípulos están solos. Ya no tienen a Jesús ahí físicamente diciéndole, hey, ahora dependen de su actitud en piedad en su relación con Dios. Hay momentos en la vida cristiana en que nos toca ya andar por nosotros mismos. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, humíllate ante tu Dios. Confía en Él, adórale, conviértete en un adorador. Hace unas semanas atrás yo andaba un poco triste por algo y un tanto desanimado. Y una hermana de esta iglesia lo percibió. Y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Olvídese de lo que le esté pasando y ponga su música y adore a Dios, cante alabanzas y verá cómo las cosas, porque la alabanza ayuda a que las cosas cambien. Y eso es cierto, hermano. ¿Qué pasaba cuando Saúl era atormentado por el demonio? ¿Y qué pasaba cuando David tocaba alabanzas? El demonio tenía que salir corriendo. Y es que el diablo no soporta la alabanza del pueblo de Dios. El diablo no soporta, es derrotado cuando el pueblo se humilla y adora a Dios. Por eso no le dé miedo a adorar a Dios como Dios le guía a hacerlo, hermano. Ni tenga prejuicios. Por eso es importante que en la piedad cristiana la adoración sea parte de tu diario vivir. La adoración cristiana implica humillarse ante Él. En segundo lugar, mira el verso 53 de Lucas. Después dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo, el 52, ¿verdad? Después de haberle adorado. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Estaban siempre en el templo. Recordamos que para este tiempo estaba el templo de Jerusalén, el lugar que era el centro de adoración y oración por excelencia del judaísmo. Y estaban siempre en el templo. Y a diferencia de muchos que habían ido a vender al templo y a comprar, a diferencia de muchos que habían ido a la hipocresía de darse golpes de pecho delante de todo el mundo, como los publicanos, como los fariseos, y a diferencia de los hipócritas religiosos que estiraban sus vestiduras y alzaban las manos delante de la gente para ser vistos, o hacían sonar su ofrenda de manera dura, todas estas cosas que Jesús censuró, a diferencia de todo ello, que eran actos religiosos carnales, los apóstoles que hicieron, como un acto de piedad, estaban siempre en el templo, alabando a Dios. Entonces, una segunda actitud que forma parte, un segundo elemento que forma parte de una actitud de piedad en un cristiano es la alabanza. Un hijo de Dios, un creyente piadoso, es un creyente que alaba a su Dios, que vive para alabar a Jesucristo en todo tiempo. Al estilo de Job, que cuando Dios le quitó todo, hasta sus hijos, y no era uno solo, este hombre es capaz de levantarse y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede hacer eso? Solo un hombre piadoso
que se ha rendido a su Señor y que entiende que en lo bueno y en lo malo Dios merece toda la alabanza porque Él sabe lo que hace. Entonces un creyente piadoso es un creyente que alaba a Dios en su casa o templo. La palabra alabado tiene su origen en el vocablo griego aineo, que significa alabanza. Esta palabra en el Nuevo Testamento se refiere a la gozosa alabanza a Dios en himnos y también en oraciones, porque la oración es parte de la alabanza. O sea que cuando usted expresa a Dios su alabanza, la puede expresar cantando un himno o por medio de su oración. Entonces, implícitamente, un creyente piadoso es aquel que alaba a Dios por medio del canto y por medio de la oración. De la oración donde con sus labios usted le expresa a Dios su alabanza. Te alabo por, te exalto por. Por eso, mis queridos hermanos, a imitación de estos apóstoles piadosos, preparándonos para la misión que tenemos por delante, debemos de venir siempre a la casa de Dios. Note que ellos estaban siempre en la casa de Dios. Y aunque hay alabanza personal, también hay alabanza corporativa. Y el deseo de Dios es que como un solo pueblo estemos siempre unidos y juntos alabando a Dios. Y que a la casa de Dios se viene no a socializar, sino a alabar a Dios. No a comer pan terrenal, independientemente de que después podamos tener comunión, sino principalmente a alimentarnos del pan del celestial, por medio de la predicación. Que a la casa de Dios no venimos a exhibir modas, ni venimos a exhibirnos a nosotros mismos, sino que venimos a alabar a Dios. A la casa de Dios no venimos a crear alianzas o negocios o buscar intereses compartidos como comunidad o a dar solución a problemas de comunidad, independientemente de que el Evangelio provee soluciones. La razón principal por la que un creyente piadoso viene a la casa de Dios y por la que un cristiano ha de venir a la casa de Dios es para alabar su nombre. Eso hacían estos creyentes. Entonces, ¿se da cuenta de algo? No hay misión sin alabanza. No hay misión sin adoración a Dios. No hay misión sin oración. Todo está conectado. Y el uno forma parte del otro. Los apóstoles y discípulos de Cristo se dedicaron a alabar a Dios por medio del canto y por medio de las oraciones. Y esta alabanza en la vida de la iglesia se registran, por ejemplo, hechas por individuos, o sea, de forma personal. Si usted va al libro de los Hechos nuevamente, porque hay una alabanza que es muy personal, que es suya de usted, y que tiene que ser parte de su vida. Hechos 3, 8 al 9. Saltando se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y note que el único que estaba saltando era este hombre. El resto no estaba saltando. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y yo me pregunto, ¿nos escandalizaríamos nosotros si alguien producto de su alabanza empieza a saltar aquí? Les garantizo que sí. Y enseguida empezaríamos a decir, aquí somos bautistas y los bautistas no brincamos. Pero es que no se trata de ser bautista. Se trata que si Dios te guía a la alabanza por haber hecho una obra extraordinaria en tu vida, nadie puede juzgar ese acto de alabanza. Eso es algo muy personal. Por eso, aunque estamos en grupo,
cuando empieza el momento de la alabanza, no permita nunca que nada ni nadie, porque el diablo va a querer quitar la alabanza de su vida, le robe ese tiempo que es a solas con su Dios. No es el relajo de todo el mundo brincando tampoco, pero lo que estamos hablando son de expresiones de alabanza. Si usted va a Lucas capítulo 2, verso 20, puede encontrar, y estoy citando más Lucas, porque Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. Lucas capítulo 2, en el versículo 20, puede ver esta alabanza. Dice así: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. También hay alabanzas hechas por grupos. Si usted va a Lucas 19:37, usted se encuentra que el Evangelio ahí registra y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Todo el mundo fue tocado por la gracia de Dios y todo el mundo empezó a ¿qué? A alabar a Dios. Y entonces dice que ahí se apareció un diácono y dijo: hermanos, estamos en la casa de Dios, reverencia, y vamos a cantar más bajito. ¿Qué pasó? Que porque Dios había hecho grandes maravillas a grandes voces. El cristiano no es para estar triste y amargado ahí. Santo, santo, santo. No, a grandes voces. Santo, santo, santo. No importa que cante mal. Porque esa alabanza llega ante el trono de la gracia cuando usted la hace de todo corazón como voz de ángel. A Dios le gusta el pueblo que alaba a grandes voces. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si toda la creación es invitada a alabar a Jehová, y usted y yo tenemos conciencia de todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, entonces ¿cómo no alabarle a grandes voces? Aunque se acabe su voz, no importa. Teníamos una hermana en una iglesia donde fui misionero en mi país. No voy a decir el nombre porque ella me ve por internet. Yo le decía: hermana, usted tiene el don de cambiar letras, música, melodía y ritmo. Cuando ella cantaba, cantaba voz en cuello y se llevaba a toda la congregación. Pero ¿saben qué? La iglesia alababa a Dios. En una ocasión recuerdo que iba con mi pastor, estaba visitando una de las misiones, se había ido la luz y ellos estaban cantando. El misionero de ahí tenía una voz pésima, horrible, y él era el que dirigía la alabanza con tremendo entusiasmo, hermano, y estaban cantando el himno Haz arder mi alma. Y cuando nos estábamos acercando desde la esquina oíamos nosotros, porque cantaban los hermanos, y me dice el pastor de nosotros: ¿y eso qué es? Le digo: eso es haz arder mi alma. Haz arder mi alma en tu ley, Señor. Ellos no estaban cantando así. Lo estaban cantando. Bueno, que el pastor me dijo: están ardiendo. Porque están en candela los que cantan. Pero Dios se goza. Visité otra misión en otra ocasión. Ya vivía yo aquí en Estados Unidos y voy a este lugar y el hermano dice: invito al pastor Héctor que nos dirija en el himno Cuando allá se pase lista. Y yo lo empiezo a cantar y me doy cuenta que nadie lo canta, lo canto yo solo. Y yo paro cuando termino la primera estrofa y le digo: hermanos, ¿no se saben el himno? Y me dice el misionero: sí, no lo sabemos, pero esa no es la música. Digo: ¿cómo que no es la música? Dice: no. Y cuando lo cantan con otra música. Digo: oye, yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, fui pianista de mi iglesia, toco el piano y ese himno yo sé cómo va. Me dice: no, es que aquí yo no me sé los himnos ninguno y yo le pongo yo mismo la música y así lo enseño. Y uno podría decir: qué mal está el hermano. No, que bien está. Porque no deja de alabar a Dios porque tiene una limitación.
Eso hace el creyente piadoso. Alaba el nombre de su Dios. También la alabanza es hecha por la comunidad. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 47. Y mire los recién bautizados, ¿qué hacían ellos? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Ellos estaban alabando a Dios. Entonces en medio de la campaña tiene que haber expresiones ¿de qué? De alabanza en nuestro corazón. También ellos estaban bendiciendo a Dios. Bendiciendo a Dios. En su casa o templo. La palabra bendiciendo tiene su origen en el vocablo griego eulogeo. De ahí viene nuestra palabra eulogio o elogio. Por ejemplo, las personas, no conocen a personas que se llaman eulogio. Está horrible el nombre, pero se llaman así. Significa bendición. Para que usted vea qué significado tan hermoso. De ahí viene la palabra elogio. Eulogeo, dice que ellos estaban elogiando a Dios en Lucas 24, 53. Palabra que significa hablar bien, elogiar, y en el contexto de este pasaje el sentido de la palabra significa expresar estimación o aprobación, en este caso de Dios. Algo que todo creyente debe tener siempre presente es que nuestro deber es de elogiar a Dios, de bendecir a Dios. Te bendigo, oh Dios, por esto, aquello y lo otro. Te bendigo, oh Dios, por esto, aquello y lo otro. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras era llevado? Bendiciendo ¿a quién? A los discípulos. Y después los discípulos están bendiciendo a Jesús. En tanto que hacemos la misión, debemos de bendecir a Dios. Por las razones fundamentales. Primero, bendecir a Dios por su obra de salvación. Tal y como hizo María, la madre de Jesús. Y fíjese que cuando usted lee el texto de Hechos, dice que después estaban los apóstoles junto con María y las otras mujeres que estaban bendiciendo a Dios. Ahora, ¿por qué yo digo como hizo en el pasado María? Porque si usted va a Lucas capítulo 1, verso 28, resulta que a María, después que se le da el mensaje del Mesías, expresa palabras de bendición a Dios. Y miren, no nos dé miedo hablar de María. María fue una mujer excepcional, una mujer virtuosa, digna de imitar. 1:28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ahí está, elogiada eres. Palabras de bendición sobre María. Pero ahora vaya al verso 42. Y miren lo que dice la esposa de Zacarías a María. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendecir a alguien a través de palabras de elogio, de alabanza a Dios, es parte de la piedad cristiana. Y qué triste es que la mayoría de las veces nuestros labios casi siempre se abren o para el chisme, o la murmuración, o la calumnia, o proferir maldiciones. ¿Y qué lentos somos para proferir bendiciones? ¿Puede un cristiano decir bendito el hermano tal, la hermana tal, porque fue de bendición de Dios a mi vida? Claro. Esto es lo que está pasando. Esto no es un acto de adoración, es un acto de bendición. Yo bendigo el nombre de Dios por la esposa que me dio. Yo bendigo el nombre de mi Dios por los hijos que tengo. Bendigo el nombre de Dios por mi iglesia. Bendigo el nombre de Dios por mis hermanos. Bendigo el nombre de Dios por las personas que me ayudaron a formarme en mi vida espiritual. Tengo una foto de un grupo de mujeres de mi iglesia que la tengo siempre en mi teléfono. Y continuamente alabo el nombre de Dios por ellas. Porque fueron bendición a mi vida.
Porque eso es lo que debemos de ser uno para con el otro. Objetos de bendición. Tengo un video de la persona que más ha impactado en mi vida espiritual. Pude celebrar su cumpleaños, ya siendo bien viejita. Y un domingo estábamos celebrando el cumpleaños y una semana después su funeral. Ya vivía aquí, tuve que viajar desde acá. Y una y otra vez voy a aquel video. Porque la hermana, siendo un viejo, en ese video dice, estoy feliz porque mi niño está hoy aquí. Entonces, ¿cómo no bendecir a Dios por alguien así? Eso hacen los piadosos. Hay que bendecir a Dios por sus dones providenciales. Hay que bendecir los elementos del pan y del vino a la hora de celebrar la cena. A veces, tristemente, durante la cena del Señor, tal pareciera que cuando se están repartiendo es el momento del descanso de la iglesia y podemos hablar y conversar con el que está al lado. Es momento de bendecir a Dios, de bendecir el pan y el vino. Declarar una bendición sobre ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. Vamos a Marcos 14, 22. Y ya voy a terminar. Marcos 14, 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y ¿qué hizo? Bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Bendijo el pan. Luego bendijo la copa. Y si esto nos recuerda el sacrificio de Cristo, ¿cómo no bendecir los símbolos que nos recuerdan la obra de amor más grande hecha jamás por parte de Dios para contigo y para conmigo? Al bendecir las ofrendas que traemos para el sostenimiento de la iglesia y de los santos, también nos comportamos como piadosos. Tampoco el momento de ofrendar es un tiempo de recreo, es el tiempo de estar bendiciendo a Dios porque te ha provisto. Bendiciendo la ofrenda, rogándole a Dios que la use para su gloria y su obra. Quiero que vaya a 1 Corintios 14, 16, porque a mí no me gusta decir nada sin que sea comprobado por la Biblia. Y aquí usa una palabra que es sinónimo de la que estamos estudiando, o sea, de la palabra eulogeo. 1 Corintios 14, 16. Y habla de la actitud a la hora de ofrendar. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá al amén a tu acción de gracia? Hay bendiciones pronunciadas. Grupos satánicos de estos tiempos, de anticristo, ¿qué le están enseñando a la gente? A decir, no le digas a nadie Dios te bendiga. No, bendecido. No, es Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque es de piadoso pronunciar bendiciones sobre los demás. Nuestros antepasados no estaban equivocados cuando el hijo llegaba al padre y decía, bendición padre, que Dios te bendiga. No al padre de la iglesia, estoy hablando del padre el que te engendró, tu padre de verdad. El único que Dios te ha dado. Bendición, papá, Dios te bendiga, hijo. Amén. Dios te bendiga. Sí. Entre los cristianos tiene que haber pronunciamientos de bendiciones de parte. Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, hijo. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga a este pueblo. Dios bendiga a nuestro vecindario. Esta era la actitud.
Esta era la actitud. Y finalmente, implica tener un espíritu de unidad fraterna, perseverando en la práctica de la oración y la intercesión. Y por ser el último punto, no es el menos importante, perdónenme que me esté pasando unos minutos. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes, y miren la palabra perseverar, no dejaban de orar, unánimes, el sentido que debía tener, en unidad, en oración y ruego con las mujeres y con María. Un espíritu de unidad fraterna, perseveraban en la práctica de oración y de la intercesión. Ellos estaban unánimes, palabra que proviene del vocablo griego homotimadon y significa con la misma mentalidad. No habían dos mentalidades en la iglesia. La misma mentalidad. Una iglesia piadosa que se enfrenta a la misión que tiene por delante tiene que tener una misma mentalidad. Por tanto, el individualismo queda excluido. La anarquía queda excluida. La prepotencia queda excluida. Y cada uno, bajo la dirección del Señor, debe de ser artífice, autor y buscador de esta misma mentalidad. Y romper con aquello que pueda atentar contra ella. Y hacer el esfuerzo que se haya necesario hacer y los cambios que sean necesarios hacer para ser de una misma mentalidad. Vamos a ver el uso de esta palabra en el resto del libro de los Hechos. Si usted va al capítulo 4, verso 34, dice allí la Biblia: así que no habéis entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Había unidad. O sea, la misma mentalidad de ayudar a los necesitados. Vamos al capítulo 7, verso 54. Todo esto en Hechos. Mire lo que dice ahí la Biblia, hermanos. 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos, y aunque estaban crujiendo contra él, seguía unido a los demás siervos de Dios en hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, predicando el evangelio de nuestro Dios. También le invito ahora al capítulo 12, versículo 20. Capítulo 12, versículo 20 de Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando Blasto, que era camarero. Y esta frase, vinieron de acuerdo, es la misma palabra para unidad. O sea que unidad implica estar puestos de acuerdo. Así se utiliza en la Biblia. Capítulo 15, verso 25. 15, verso 25. Mostrándonos que los creyentes tienen que estar puestos de acuerdo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones. En una sesión administrativa los creyentes tienen que estar puestos de acuerdo, tener una misma mentalidad. El sentido de esta palabra es el de ser como iglesia de una misma mente, sin disenso, o sea, ser resueltos. Ellos estaban unánimes, también perseverando en la oración. De la palabra preseuché, se utiliza para hablar de la oración en el lugar de oración. Lugar de oración también. La palabra orar y lugar de oración son sinónimos. Por tanto, los creyentes perseveran y se ponen de acuerdo para orar en todo tiempo. ¿Y orar qué? Juntos. Y es lo que pasa en Hechos. Y antes del Espíritu estaban unidos orando. También dice con ruegos. O sea, con deesis en griego. Oración, rogar, rogativa. Es una
una rogativa más intensa. No es la oración esta simplista de bendice, Señor, a nuestro pueblo y que te conozcan. No, es una intercesión llorando porque el pueblo está atado por el pecado. Es una intercesión gimiendo e implorando, humillado ante Dios, que traiga liberación porque el pueblo está perdido. En el caso cuando usted ora por un perdido. Es una oración más profunda. El sentido del Nuevo Testamento, según el contexto de ruego, es suplicar o buscar. Significa pedir por favor. Porque esta palabra, o sea, la palabra de esis está muy asociada siempre con deomai o no. O sea, suplicar como diciéndole, por favor, oh Dios. Lo cual implica una profundidad en el alma. Un sentido más completo se da cuando a Jesús se le hace peticiones de ayuda o de curación. Te ruego, oh Señor, sáname. ¿Qué quieres? Que recobre mi vista. Es como si Jesús mismo hoy te dijera, ¿qué quieres? Y usted le dijera que yo predique. ¿Qué quieres? Que sea instrumento tuyo. ¿Qué quieres? Ver a mi vecindario ganado a los pies de Cristo. ¿Qué quieres? Una iglesia creciente en lo espiritual y en lo evangelístico. ¿Qué quieres? Que pueda yo adorarte siempre. ¿Qué quieres? Que pueda yo vivir para tu gloria. ¿Qué quieres? Que quites de mí este problema. ¿Qué quieres? Que sanes de mí esta enfermedad. ¿Qué quieres? Que obres en mis hijos, que obres en mi familia. ¿Se da cuenta que esto implica romper con la superficialidad religiosa? Por tanto, indiscutiblemente, la misión solo se puede llevar a cabo y va a ser efectiva a medida que nosotros nos convertimos en creyentes piadosos, que adoran, que alaban, que oran, que perseveran, que viven en unidad. Tengamos estas actitudes y veremos la gloria de Dios y su mano manifestarse en nosotros como creyentes y como iglesia. Pasemos esto por alto y pronto Dios estará quitando el candelero y cerrando este lugar. Señor, ayúdanos en nuestras miserias espirituales y en nuestras necesidades. Ayúdanos a vivir para ti, conforme al modelo de Jesucristo. Tú conoces nuestras batallas y aquellas cosas que nos afectan y que muchas veces nos separan de ti. Perdona nuestras imperfecciones, oh Dios, y ayúdanos a crecer en la piedad y a ser creyentes que enfrentan la misión que tenemos por delante con una actitud piadosa. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Puesto de pie, vamos a terminar cantando el himno 451. 451. Himno 451. Lo cantamos en la vigilia. 451. Así que alaba el nombre de su Dios. Porque no hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Así que vamos a cantar este himno, 451. Cantamos. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay,
otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana llena de bendiciones. Nos vemos el miércoles para el estudio de la Biblia y el viernes para la oración. Amén. Dios les bendiga.